Bueno, les comento. La primera propuesta que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy ha sido la presentada por la consejera de Educación relativa a autorizar la contratación del servicio para la redacción del, entrecomillado, esto es lo que se contrata, diseño expositivo de la exposición Ceuta 1415, y que saben ustedes que tiene que ver con todos los actos. Esto es una cosa pequeña, pero que tiene que ver con todos los actos que se están organizando desde la Fundación y que también colabora el Gobierno de la ciudad para, bueno, pues para que todos los ciudadanos de Ceuta conozcan un momento importante de su historia, no el único, pero un momento importante de su historia, y que supone el devenir de la Ceuta que hoy es y de la que todos nos sentimos tan orgullosos, de una Ceuta integradora, de una Ceuta abierta al mundo y de una Ceuta multicultural. El segundo acuerdo también ha venido a propuesta de la misma consejería y es un convenio de colaboración con la Federación Ceutí de Balonmano por 30.000 euros que estaba previsto en el presupuesto de la ciudad y que se viene a abonar a esta federación para que continúe con las actividades que tiene previstas, ¿no? Y con las que vamos a seguir cooperando, puesto que con las diferentes escuelas y federaciones de Ceuta para seguir fomentando el deporte base. Por otra parte, el presidente, y quiero informarles a ustedes, aunque la información después la dará él mucho más, de modo más exhaustivo, viajará a la capital de España y el lunes tendrá dos encuentros a nuestro juicio importantes. Uno con la Secretaria General de Empleo y otro con la ministra de Medio Ambiente. Son dos encuentros muy importantes porque en el primero de ellos se va a repasar y se va a analizar el funcionamiento de todas las políticas activas de empleo, en las que, como saben ustedes, hay una cooperación y una coordinación absoluta entre la Administración General del Estado, la Ciudad Autónoma de Ceuta y también los fondos procedentes de la Unión Europea, el Fondo Social Europeo y el Plan de Garantía Juvenil. Todo esto pues se trata de ponerlo todo junto, de analizar su funcionamiento, de ver lo que hemos hecho ahora y programar actuaciones para el siguiente ejercicio, ¿no? Para, a nuestro juicio, pues seguir manteniendo un énfasis importante en estas políticas y luego, bueno, pues oyendo a todas las partes, si es necesario, reorientar algunas de ellas, aunque saben ustedes en este momento cuáles son los pilares sobre los que, y ya no voy a insistir más, se basan en este momento. Y con la ministra de Medio Ambiente, pues fundamentalmente la idea básica es, una vez conocidos los presupuestos generales del Estado, que tienen en el llamado programa Crece un presupuesto en varias anualidades de casi 10 millones de euros para la regeneración urbana de Ceuta, y teniendo en cuenta que también esta Administración tiene cerca de 15 millones de euros procedentes también del FEDER dedicados al mismo objetivo, pues queremos establecer un programa coordinado para no solapar actuaciones en las zonas donde se va a intervenir, sino todo lo contrario, hacer una especie de protocolo de coordinación al objeto de que todo ese esfuerzo de 25 millones de euros pues tenga la mejor aplicación en la regeneración de las zonas urbanas que afectan especialmente desde nuestro punto de vista a la Barriada del Príncipe, a sus aledaños y quizás alguna otra zona también de Ceuta. También tratará asuntos que tienen que ver con la mejora de algunas instalaciones, puesta en marcha y mejora de algunas de las instalaciones afectas al suministro de agua, como es la próxima puesta en marcha del módulo nuevo de la desaladora, así como también se abordará el asunto de una posible remodelación en profundidad de la estación de tratamiento de agua potable, de la llamada ETAP, buscando fórmulas de cooperación con el Ministerio para que eso sea una realidad pronto, ¿no? Y algunas cuestiones más pues, que llevan la cartera, pero que después de ese encuentro pues, yo entiendo que el presidente hará la rueda de prensa correspondiente y les contará a ustedes cómo han ido todas estas cosas, tanto en empleo como en medio ambiente, pero que lo sepan que estas son dos visitas, a nuestro juicio, importantes. Estamos buscando fecha también para que el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, el señor Beteta, pueda venir a Ceuta. Ayer tuve la oportunidad de hablar con él, porque quiere venir a Ceuta, primero porque no la conoce y segundo porque es una ciudad a la que le presta especial atención este secretario de Estado. Saben ustedes que de él han dependido cosas tan importantes como la compensación de los hidrocarburos o que se siga manteniendo el convenio para financiar la producción de agua desalada.
Y a nosotros también nos gustaría que ese convenio pues, se pudiera firmar en Ceuta, por ejemplo, en vez de hacerlo como lo venimos haciendo hasta ahora, que es yo lo firmo aquí, te lo reenvío y tú me lo reenvías firmado, ¿no? Bueno, pues estamos buscando fecha, porque además seguramente algún anuncio importante tendrá que hacer también. El presidente ha aprovechado también la reunión del Consejo de Gobierno pues, para seguir fijando prioridades que van a ser de aquí a lo que queda de año y en el presupuesto para el 2015, mejora de los servicios básicos. En sus reuniones que está manteniendo con los presidentes de barriadas, creo que se ha reunido ya con la cuarta parte de los presidentes de barriadas. No sé si entre 16 o 20 reuniones ha tenido ya. Y bueno, pues recogiendo el sentir de los representantes del movimiento vecinal, pues se va a hacer un esfuerzo seguramente en volver a recuperar calidades estándares que, bueno, que por problemas, como saben ustedes, presupuestarios, pues esta Administración no es que haya desatendido, porque los servicios básicos no se han desatendido nunca, pero lo que sí que es cierto es que los problemas presupuestarios a lo primero que afectan es a los servicios básicos competencia de una Administración, cuando tienen problemas presupuestarios. En este momento, yo les insisto a ustedes, a pesar de lo que les digan otros, no hay ningún problema desde el punto de vista económico-financiero y creemos que este es el momento de atender las cuestiones como los ciudadanos de Ceuta se merecen. Y quiero darles ya para ir concluyendo una información complementaria, yo entiendo que es complementaria, no obstante ustedes la pueden analizar como quieran, a la que se ofreció ayer por parte de los responsables de Acensa. Y es que, en efecto, yo creo que el diagnóstico que dieron fue correctísimo, es decir, el Consejo de Administración de Acensa autorizó a la sociedad, con el voto favorable de todo el mundo, autorizó a la sociedad a hacerse cargo de la puesta en marcha de la planta y, por lo tanto, la sociedad en ese tiempo, mientras no había un concurso y una empresa que tuviera adjudicado la prestación del servicio, fue Acensa quien iba pagando las facturas, tanto a la empresa que ponía el personal, como a la empresa de alumbrado, como a la empresa que recogía y retiraba los fangos. Pero esto es cierto que una vez adjudicado el contrato, en este caso a la UTE Joca ACC, corresponde a la ciudad hacer los pagos de certificación de modo íntegro a esta unión temporal de empresa y que ella después se haga cargo de los diferentes gastos que tiene la explotación del servicio, tanto el personal como el traslado de fangos, como cualquier otra cuestión que integre o forme parte de lo que es el conjunto de la explotación. Y es verdad que así, desde el mes de junio, la primera certificación que se emitió desde Acensa vino en esas condiciones. Pero las certificaciones de julio y agosto venían incorrectas, es decir, tenían un error de bulto, puesto que en lugar de imputar todo el gasto a la empresa adjudicataria, desglosaba el gasto y, por lo tanto, descontaba del pago de la certificación partes para el traslado de fangos, partes para pagar el alumbrado, el coste energético, etcétera. La intervención, esto hace ya más de un mes que lo detectó y, lógicamente, como siempre, los servicios de intervención funcionan, fiscalizó y devolvió las certificaciones a Acensa para que se rehiciesen, no pagándose, por lo tanto, ninguna de esas dos certificaciones. Cuando las certificaciones vuelvan rehechas, de acuerdo con las condiciones del contrato, se procederá a su abono, como es lógico, porque en este caso ha sido un error del funcionamiento de la Administración y no imputable a ningún contratista. ¿Y esto no lo sabía el gerente, al que se le preguntó ayer expresamente por esto? Yo supongo que sí lo sabía el gerente. No lo sé, yo no estoy en la mente de nadie. Quiero decirle, lo que sí que le puedo decir es que las certificaciones yo sí las conocía, y también sé cuando estuvo en la oficina de intervención José Antonio Carracao a pedir copia de las mismas, pero yo sí las conocía y sabía también la fiscalización que había hecho la intervención y que se iban a devolver a Acensa para que se rehicieran. O sea, para nosotros, para mí esto no ha sido ninguna noticia. Quiero decir, la noticia hubiera sido que los servicios de intervención no hubieran funcionado, se hubieran fiscalizado favorablemente y se hubieran pagado, cosa que no ha ocurrido. Y no le estoy hablando de la última, le estoy hablando de julio y agosto. O sea que fíjense ustedes que lo sabíamos y lo teníamos absolutamente controlado, ¿no? Otra cosa es que luego de ahí alguien quiera sacar extrañas conclusiones, ¿no? Como parece que ha ocurrido, ¿no? De si con esto se trata de beneficiar a alguien o si esto es
Bueno, estas son las cosas que dice la gente por decir, ¿no? Pero lo cierto es que esta administración no ha hecho ni la más mínima incorrección en el tratamiento de este contrato. Porque para eso están los órganos de control. Es decir, aquí todo ha funcionado, ¿no? Y, bueno, yo quiero decirles que a partir de aquí lo que se quiera sacar forma parte de la especulación, pero no de la verdad. Pero a la vista de esas certificaciones sí es obvio pensar que se hacía el pago por separado. No, es que no se ha hecho ningún pago. Yo no sé si me explico mal o... Las certificaciones no se veía por separado el trazado. No, mire, vuelvo a insistir. La primera certificación vino en condiciones, es decir, como tenía que venir, íntegramente a la empresa que tiene el contrato. Lo que le llama la atención a la intervención es que la segunda y tercera vengan distintas y vengan una parte de pago a la empresa que tiene el contrato y otra parte de pago a Ecoceuta y otra parte de pago a la empresa de la luz. No es que le llama la atención, es que dice, no, esto está mal. Hace su informe de fiscalización y devuelve las facturas al órgano de origen, que es Acensa, para que las corrija, ¿no? En ese interín se ha enterado José Antonio Carracao y ha pensado que había descubierto una vez más petróleo, como Franco decía que había en Burgos, pero no lo había. ¿La de septiembre? No, todavía no ha llegado. Pero es que las certificaciones van a llegar todas como llegó la primera. Tienen que venir bien. Es decir, aquí se ha adjudicado un contrato. Todo lo que se hizo anteriormente estuvo bien hecho y además el Consejo de Administración trimestralmente recibía un informe de los gastos que suponía el tener funcionando la planta sin tener un concesionario. Era Acensa quien la estaba dirigiendo y lo que hacía era subcontratar determinados servicios. Pero eso tenía un tiempo limitado, entiéndame. Y todo el Consejo de Administración entendió que tenía que ser así y trimestralmente además visaba los pagos y los autorizaba. Una vez que se ha producido la licitación y la adjudicación, esto tiene que ser como un contrato normal y así se está produciendo. Es decir, no ha habido ningún pago indebido a nadie, porque es que no se han producido. Y no se han producido no porque se lo diga yo, lo pueden ustedes comprobar en la intervención de la ciudad. Desde que hay una adjudicataria es la que se tiene que encargar de hacer los distintos contratos con los proveedores. Y además de modo libre. Es decir, nosotros no lo tenemos tampoco que indicar cómo lo tiene que hacer. Lo que tiene que prestar es el servicio. Sí, desde la recepción de la planta por parte de la ciudad, como Acensa, Sí. hasta la adjudicación, ese traslado de los fangos, bueno, de los lodos a la península, ¿se hace con algún tipo de contrato? ¿Con la empresa que lo traslada? No, vamos a ver. Ustedes saben, yo les voy a contar el historial brevemente, porque tampoco esto requiere mucho tiempo. JOCA es la empresa a la que se le adjudica la construcción de la planta. JOCA inicia la puesta en marcha de la planta y JOCA tiene como, digamos, proveedores, por decirlo así, entre ellos a Ecoceuta. Cuando empieza la puesta en marcha de la planta, la ciudad cambia de estrategia. Yo esto se lo conté a ustedes en su momento, creo, ¿no? Y en lugar de que sea Aquavit, que se llamaba entonces, que es una sociedad estatal y que ahora se llama Aquaes, quien explote la planta y nosotros le pagamos un canon, entendemos que es mejor que la planta la recepcione la ciudad y que sea una gestión directa por parte de la ciudad. Cosa que se plasma en un convenio que se firma entre yo no sé ya si era Aquaes, porque ya han cambiado tanto el nombre, pero en definitiva es lo mismo. Es una empresa que es heredera de la otra, quiero decirle. Y la ciudad de Ceuta. Entonces, la ciudad de Ceuta le encomienda a Acensa la gestión de la planta. ¿Y qué es lo que hace Acensa? Mientras se licita el contrato, bueno, pues mantener el sistema que tenía JOCA en ese momento. ¿Tú con quién, o sea, quién era quien te trasladaba a ti los fangos? Esta empresa, bueno, pues siga siendo esa empresa, naturalmente al mismo precio, hasta que esto se licite. El personal lo tenía JOCA, bueno, porque siga el mismo personal que tenía JOCA. Es que teníamos que tomar una decisión. O hacíamos esto o parábamos la planta. Claro, parar la planta no lo quiso nadie. Esto se trató en el Consejo de Administración y todo el mundo entendió que esto era normal, dentro de que era un paréntesis, que era normal dentro de que tenía que tener un tiempo hasta y así fue. Ahora, lo que ha sido anormal, desde mi punto de vista, es que una vez adjudicada la planta, aunque yo creo que es un error, yo no quiero sacar más conclusiones de esto, es que una o dos certificaciones vengan con el mismo sistema como si Acensa no tuviera ya un concesionario. ¿Vale? Sobre todo porque la primera la hizo bien. Porque si no, alguien hubiera podido pensar, bueno, pues por inercia, ¿no? Pero es que la primera se hizo bien. Por lo tanto, detectado el error, corregido el error, es decir, esto no se puede pagar, se devuelve a Acensa y que Acensa la rehaga. Sí, pero, perdone, insisto. Yo preguntando, ¿sería un contrato
había encargo, ¿vale? Encargo. ¿Encargo verbal? Encargo, contrato. Es que los contratos, entiéndame, un contrato es, si hay un encargo, hay un contrato. No, era el subcontratista de Joca y, por lo tanto, se le sigue diciendo que siga prestando el servicio. Porque la única manera de poder seguir prestando el servicio era esa, es decir, es que si no había que parar la planta. Si en ese momento, porque ¿esto cómo se iba a resolver? Evidentemente, con un contrato. Pero claro, si antes de que el contrato esté adjudicado, pues había dos soluciones, o continuamos como estamos o paramos la planta. Y el Consejo de Administración, insisto, esto no es buscar ningún argumento de excusa. El Consejo de Administración dijo, pues adelante, vamos a seguir así hasta que tengamos un contrato. Entonces, claro, no había contrato. Era Acensa quien encargaba, en un caso a uno, en otro caso a otro y en otro caso a otro, los diferentes servicios que necesitaba la planta para que funcionase, hasta que hubiese un contrato que le adjudicara el servicio definitivamente a un contratista, que en este caso ya saben ustedes que ha sido una UTE. Sí, se contó con el voto favorable de todo el Consejo de Administración, porque no podíamos desmantelar un servicio para volver a mantelarlo en 5 minutos. Requería una licitación pública, y la licitación pues duró, no sé si 4 o 5 meses, como todas las licitaciones, vamos. Pero si el PSOE vota a favor de esa fórmula, no, yo lo que he querido entender del señor Carracao, lo que yo he querido entender, es que lo que denuncia es lo que él ha visto en las certificaciones y que, por lo tanto, no, eso es lo que yo he querido entender. No creo que pueda protestar de algo que estando... Él no es miembro del Consejo de Administración, pero sí tiene representación en el PSOE, como es lógico. Bueno, como es lógico, yo ya no sé lo que es lógico ni no lógico. Tiene representación, es un hecho. Por lo tanto, esto sí fue y está en las actas del Consejo de Administración. Ustedes las pueden pedir. Bueno, no sé si las pueden pedir, pero en todo caso pídanlas. Y si hace falta, yo se las facilitaré, para que vean que en el Consejo de Administración de Acensa esto se trató, y no en una ocasión, sino trimestralmente, porque, claro, el contrato no se resolvió ni siquiera en 3 meses. Digo, la licitación tardó más, ¿no? Entonces, para no parar la planta, pues todo el mundo entendió que era necesario que siguiera así, hasta que se licitara y se adjudicara. Cosa que ocurrió, creo que en mayo de este año, cuando se ha adjudicado la planta, si no recuerdo mal, o junio. Bueno, pues a partir de ahí, esto es otra cosa. Y ese es, a mi juicio, donde está el error, que yo creo que es lo que ha querido denunciar Carracao, pero yo creo que, bueno, pues porque ha visto las certificaciones. Ha visto, lógicamente, porque como diputado tiene derecho a ver los expedientes y a llevarse copia de lo que quiera. Pero es que el matiz es que yo creo que Carracao no ha dicho que la Administración no ha hecho nada indebido. Es decir, la Administración ha actuado con su órgano de fiscalización y ha devuelto las certificaciones al lugar de origen. Esa es la pequeña diferencia que yo les quiero a ustedes contar. Sí, y en el envío de los lodos a la península, ¿quién fija el precio que cuesta ese envío? Vamos a ver, lo fija el mercado. Es decir, en este momento hay un contrato. Yo quiero decirle, el contratista puede contratar ese servicio si no tiene medios propios, si no tiene camiones propios o lo que sea, lo puede contratar con quien quiera. Es decir, no tiene por qué ser Ecoceuta, si es la pregunta que me está haciendo. No. Perdón, es que no le termino. ¿Y cuánto vale eso? Eso lo negocian entre empresas privadas. Sí, no, pero yo me refiero a cuando se encargaba Acensa de, digamos, entre comillas... Es que Acensa no podía hacer un contrato para un... No quería hacer un contrato solo para una parte del servicio de la explotación humedal. Entiéndame, queríamos hacer un contrato global. Y mientras tanto siguieron trabajando los mismos proveedores que venían trabajando para la empresa que empezó la puesta en marcha, que era Joca. Porque hubiéramos tenido que hacer un contrato para los fangos, otro para el alumbrado, otro para el personal. Esto hubiera sido un caos, ¿no? Los contratos de explotación son generales y, bueno, y contemplan todos los aspectos. Entonces, claro, ¿cómo íbamos a hacer un contrato general y al mismo tiempo contratos compartimentados? No tenía sentido. Y esto lo entendió todo el mundo. Pero en ese contrato, el coste del camión trasladado para Acensa, ahora... No, ahora Acensa no paga a ningún camión. Acensa paga a una UTE que le explota la edad. Bueno, ha habido 3 certificaciones.
que no, que yo creo que no me explico bien. Usted quiere insistir en una cosa que no se ha producido. No ha habido 3 certificaciones. Esas certificaciones, desde el punto de vista jurídico, no han existido. Que no han existido, se han devuelto, es decir, no existen. Acensa no le paga a nadie el transporte de nada. Acensa paga la explotación de la planta a una UTE, que es JOCA ACC. Y en esa explotación está incluido todo, incluido ese transporte. Ahora, cómo lo gestionen ellos y a quién se lo contraten o cómo lo paguen, no es problema de esta administración. Dicho esto, si nos retrotraemos en el tiempo, parece una falta de previsión, porque la planta no se construye en un día. Es decir, se podría haber previsto con anterioridad que una vez terminada la planta haya que prestar ese servicio, ¿no? Y no estar de alguna manera, no diría sanchullera, pero no muy normalizada al servicio. Hombre, yo me alegro mucho de que usted haya dicho, no diría chanchullera, o sea que no lo ha dicho, ¿no? He dicho no chanchullera. Eso. Vamos, a lo mejor que No, que usted ha dicho yo no diría chanchullera y yo me alegro de que no lo haya dicho, de que no lo califique usted de esa manera. No, que yo me alegro, que usted puede calificarlo como quiera, pero que me alegro. Es que no lo califico como lo calificaba. Vale. Entonces, la puesta en marcha de la DAR tuvo muchos problemas que yo no sé si quieren ustedes, yo les doy en esto una tesis doctoral porque me la sé, pero tuvo una puesta en marcha muy complicada. Porque la EDAR sufre un modificado. Tenga usted en cuenta que quien construye la EDAR no es la ciudad de Ceuta, es Aquavir. Creo que se llamaba así en aquella época. Por una encomienda de gestión del Consejo de Ministros del Gobierno de España. Entonces, la ciudad de Ceuta comparte la financiación de esa construcción en un 25% del coste total. Pero resulta que una cosa que valía 21 millones acabó valiendo 30 porque y se hizo un modificado, supongo que bien hecho, por criterios de los directores facultativos, que autoriza a Aquaes, pero que pasa de valer la planta 21 millones a valer casi 30. Y ese segundo modificado obliga a la ciudad de Ceuta a firmar un nuevo convenio con Aquaes, dándose la circunstancia, además, de que en esa parte del modificado, que era de 7 o de 8 millones de euros, ya la cofinanciación de la ciudad no era del 25, sino del 50%. Después de esto, además, la empresa adjudicataria entra en concurso de acreedores. Y después de esto, la propia Aquaes ya nos dice a nosotros, mejor la planta la gestionáis vosotros. Entonces, claro, todas esas cosas eran difíciles de prever, créame que eran difíciles de prever. Y lo que intentó esta administración es, en definitiva, poner en marcha la planta, porque además quiero recordarles a ustedes que el Reino de España recibió una sanción muy importante por parte de la Unión Europea, precisamente porque esa planta llevaba 4 años o 5 de retraso. Esta administración decidió, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a ponerla en marcha de una vez. Y yo era el director gerente entonces de Acensa, y quiero decirle que agradezco mucho el apoyo que recibí de todo el Consejo de Administración, porque lo entendieron, porque para todos, sin dudarlo, fue una prioridad poner en marcha la planta. La UTE es la que se encarga también del pago de la luz, porque ayer decía el gerente de Acensa que el contrato estaba como a nombre de... Claro. De verdad que como Acensa al principio se hizo cargo de la planta, pues es verdad que la energía se contrató en principio en nombre de la ciudad, pero bueno, esto ha pasado con muchos otros contratos, pero al final quien tiene que pagar el coste de la energía es el contratista, no la ciudad autónoma. Pero entonces, ¿por qué hay un problema con la luz en estas dos? No hay ningún problema. No, igual que lo había, porque no está bien. Quiero decir, no hay ningún problema, es que simplemente que no se puede imputar, o sea, no se puede desglosar el pago de la certificación y decir, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, no, esto va todo aquí. Y ahora, usted con todo esto, paga usted todos los servicios de explotación de la planta, hasta la luz. Hay unos costes variables. Fijos y variables, claro. ¿Cuál es el coste unitario del traslado de un camión de pan? ¿El precio de Ecoceuta 1900 o el precio que No, es que usted no sabe, no digo lo que está diciendo, que sí que sé que lo sabe. El precio unitario es el precio de explotación, o sea, nosotros lo que estamos pagando es metro cúbico de agua tratada, no un camión de fangos. Y en ese precio que se paga, que tiene unos costes fijos y unos costes variables, va incluido todo. Esto lo puede usted leer, el contrato es público,
Usted verá cómo pone precio metro cúbico de agua tratada. Entran no sé si 14, 15, 16 o 20.000 todos los días. No tengo ni idea, no me dedico ahora a eso. Pero bueno, más de 22.000 no creo que entren. Porque claro, entonces estaríamos haciendo maravillas. Quiero decirle, entonces, lo que nosotros pagamos es coste metro cúbico tratado en la planta. Eso es lo que estamos pagando y eso es lo que se fija en el contrato. Lo que cueste después cada servicio individualmente es lo que forma parte del precio global, que es el que se fija en el contrato. Pero nosotros no sabemos más que lo que dice el contrato. Metro cúbico de agua, tanto. Este es el coste del precio fijo y este es el variable. El variable es porque hay días que entran 14 y hay días que entran 18. Como usted comprenderá, eso es difícil, ¿verdad? Que todos los días entre el mismo caudal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay días que llueve y algo de pluviales entra aquí, o porque hay días que hay más consumo en la ciudad. Entonces, por eso hay costes fijos y costes variables, pero solo es por esto, ¿eh? Pero lo que pagamos nosotros es metro cúbico tratado y no nos interesa saber más. ¿Usted me quiere decir que, por ejemplo, lo que yo decía tanto era que la oferta que hace para presentarse al concurso OKCP oferta a 1.500 y pico el coste? Es que no es así, es que no es así, pero es que no es así, señor Aznar. Vamos a ver. Cuando una empresa hace una oferta y llega a la conclusión de que él está dispuesto a tratar el metro cúbico a tantos euros, o a tantos céntimos de euro por metro cúbico, tiene que explicar, lógicamente, cómo ha llegado a esa conclusión. Porque si no lo explica, el papel lo aguanta todo y resulta que al final nos van a dar dinero hasta por tratar, ¿verdad? Esto de las bajas, ¿no?, que se llama, ¿no? Y saben ustedes que al final, cuando una administración entiende que una oferta es absolutamente desproporcionada, le pide a alguien que la justifique. Entonces, en este tipo de contratos, donde además lo que se paga es precisamente el coste final, lógicamente para que la administración crea que ese coste es real y que no está engañándonos ninguna empresa y que al final eso no es una baja, se le pide además que desglose cómo ha llegado a esa conclusión, ¿no? Y bueno, yo le quiero decir, es decir, a partir de que la empresa se ha hecho cargo de la concesión, yo es que ya no sé cuánto le cuesta realmente el coste de un camión. No sé si es eso, si es aquello, o es mucho más o es mucho menos. En todo caso, lo que le cueste es su problema, no es nuestro. Bueno, yo no sé, yo he intentado aclarar todo lo que he podido y me he sometido a todas sus preguntas. Si les queda alguna duda y si no he sido capaz de resolvérsela, es imputable exclusivamente a mí. Quiero decirles también, con toda esta polémica que se ha armado del sueldo del asesor del Grupo Parlamentario del Senado, que esto es el efecto boomerang. Es decir, a mí, sinceramente les digo que me parece normal. Pero claro, cuando uno se quiere convertir en la estrella de la moralidad, ya estas cosas no son tan normales. Yo no tengo nada que reprochar a nadie porque tenga un sueldo como asesor del Grupo Parlamentario del Partido Socialista en el Senado. Si el Partido Socialista en el Senado entiende que es útil, pues oiga, pero claro, no se puede estar criticando a los asesores todo el día cuando uno es el especialista en asesorar casi al mundo mundial, ¿no? Este es el problema que tiene Carrasco, nada más que este. Pero claro, esto de llegar aquí y decir yo renuncio a mi sueldo de funcionario y me quedo con el sueldo de diputado, bueno, luego no es verdad. Pero yo no tengo nada que decir, lo único que digo es que esto sirve para que todo el mundo sepa que cuando muchos critican la falta de moralidad de alguien, porque este señor criticaba que habíamos nombrado a Arturo Santoro y que era más gasto, ¿no? No, como que el gasto del Senado lo pagan los senadores de su bolsillo, ¿verdad? No lo pagan los senadores de su bolsillo, eso es presupuesto público, lo pagamos un poco entre todos nosotros, también el de Arturo Santoro, pero también el suyo. Entonces, pues que se aplique la misma medida y que sea más prudente a la hora de estar criticando a los demás, porque realmente esto, en fin, yo lo veo normal. Lo veo normal, esta campaña de acoso y derribo que tenemos unos políticos contra otros no conduce nada más a que los ciudadanos nos acaben odiando a todos. Y seguramente que hasta con razón, pero en todo caso, hombre, uno debe ser comedido y estas cosas pues debe tenerlas en cuenta a la hora de apuntar con el dedo a nadie. Por lo tanto, quiero decirles que yo, aquí el gobierno no tiene nada que decir, salvo que quien tiene que valorar su trabajo es quien le contrata. Y en este caso no somos nosotros.
Y nada más, si no tiene ninguna otra pregunta que hacerme, sí, dígame. Con otro tema, la semana pasada nos interesamos por el tema de Intercat. Sí. Usted dijo que era difícil, era que posiblemente el caso preliminar de los juzgados. Pero esta semana se ha producido una novedad. Existe una valoración de los técnicos de 6 millones de euros. ¿Tiene usted algo que decir al respecto de esto? ¿Se mantiene? ¿Usted cuando habla de los técnicos habla en plural? No, hay un informe técnico de los juzgados. Imagino que va a ser técnico si no me falla la memoria, de cultura, parece ser. No lo sé, no estoy seguro. Pero yo creo que hay informe. Yo, el único informe técnico que conozco de este expediente habla de 1,5 millones de euros. Es el único que conozco. Y por lo tanto, el único que hasta ahora reconozco. Porque es el único que conozco y el único que por lo tanto reconozco. Y está además así consignado en el presupuesto de la ciudad. ¿Vale? Y esta es una cuestión que yo le dije y le insisto en que difícilmente, yo no dije imposible, lo digo difícilmente, vamos a poder resolverlo con una resolución de la Administración, porque los temas de los lucros cesantes son temas de difícil disección desde el punto de vista jurídico, económico y financiero. Entonces, claro, yo me pongo también en la piel del contratista, quiero decirle, en este caso, en la piel de la parte privada me pongo. Pero yo no le puedo regalar el dinero público a nadie, salvo que la cosa esté muy clara. Y la cosa no está nada clara. Entonces, bueno, pues por eso le digo que desde el punto de vista de la Administración lo veo muy, muy complicado. Ya le digo que imposible, yo ya no digo que es nada. No me quiero volver a sorprender nunca más en esta vida. Pero muy complicado. Me sigo manteniendo en lo que le dije el otro día. Otra cuestión. Hace, no sé, el Consejo anunció usted la aprobación del Consejo de 72.000 euros para la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, que era destinado a actividades de las asociaciones. ¿Tiene usted conocimiento si ese dinero se ha liberado o se le ha donado? No tengo ese conocimiento, porque además es que eso es imposible que yo tenga ese conocimiento. Quiero decir, es que eso ya a mí se me escapa. Yo esto lo explico muchas veces. Nosotros no somos los de Hacienda, no somos la máquina de hacer billetes, no, en absoluto. Pero nosotros somos los que ponemos los recursos, pero no los que nos los gastamos. Quiero decirle que a partir de ahí ya el gasto a mí se me escapa. Quiero decirle, Hacienda busca recursos, pero los órganos de gasto, Hacienda no es ninguno, son las diferentes consejerías. Y en este caso, quien tiene la competencia en esas materias no es el consejero de Hacienda, como usted sabe. Entonces, no lo sé, en este momento no le puedo contestar. Yo quisiera hacerme dos preguntas. Una, ¿cuál es la cantidad del contrato para realizar el dispositivo de 2015? No sé si... Muy pequeña, sí. Sí, lo tengo aquí. 6.500 euros. 6.500 euros. Y la otra, no sé si ya le han contestado desde el draft a la propuesta del gobierno. No, pero ya este lunes voy a recibir una respuesta. Sí, pero ya sin dilación. Definitiva. O sea, que el tiempo que da la ciudad es